Así que ahí estamos, empezamos. A ver, espera que aparezca el cartel azul. Ahí está. Listo. Bueno, vamos a compartir. Vamos a empezar viendo algunas particularidades de las funciones trigonométricas. En realidad, vamos a ver lo que es la función seno. Ya ustedes lo saben, pero bueno, para recordar un poquito y empezar a trabajar algunas cuestiones. A ver, déjenme que ya comparto mi pantalla. Ahí está, no, todavía no. Ahí sí están viendo la pantalla, ¿no? Todavía yo no veo, no sé los chicos. Todavía no. Ahí está bien. Ahí Ahora sí. sí. Ahora sí. Listo. Ahora sí se... Bueno, empezamos entonces. El modelo, igualmente voy a ir moviendo, variándome. El modelo de la función seno, vamos a darlo de esta forma, y ahora vamos a hablar un poco de lo que es la función seno. El modelo general, digamos, que nosotros podemos encontrar, vamos a decir, bueno, acá puse y, puede ser f de x, es un factor a por el seno de un factor b de x más c más d. Creo que acá hay cuestiones que ya las tenemos bastante trabajadas, pero vamos a hablar un poquito de lo que es la función seno, y con algunas características que ya lo vamos a pasar más al plano de la ciencia, algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ya vamos viendo, este factor A es la amplitud, B llamamos la pulsación, y así algunas características, como está el periodo, que es 2pi sobre b, que sería la inversa de la frecuencia, el ángulo de fase, pero quiero trabajar antes algunas cuestiones. Para eso voy a ir al GeoGebra. Vamos a ir acá, que tenía preparado esta función. No sé si ahí ustedes están viendo la pantalla también, la siguen viendo. Sí, se ve, profe. Bueno, vamos a marcar el triángulo. Por ahí lo importante es esto, la función, vamos a ver la función seno, ¿no? Acá yo tengo un ángulo alfa, que vamos a ir corriéndolo y va a ir graficando. ¿Ven? O sea, este ángulo alfa, que sería el ángulo del triángulo, acá, bueno, es 58 grados. ¿Qué sería? Bueno, yo tengo la componente esta verde, justamente el seno, digamos, se define como el opuesto sobre el adyacente, pero como que sería la proyección de I, ¿se ve? O sea, sería esta línea azul la que está dibujando. El coseno sería la línea X, el eje X. Por eso es que a veces, digamos, nosotros trabajamos con este radio unitario, y si, por ejemplo, usamos en física, lo que estamos haciendo en realidad es le ponemos un módulo a la fuerza. Pero entonces, siempre los valores del seno van a estar entre 0 y 1, que es lo que decíamos, y si seguimos viendo, después, si pasamos el ángulo, pasamos 180, fíjense que 180 coincide con pi. ¿Qué quiere decir? Acá en el eje X, nosotros podemos representar pi como, digamos, 3,14. ¿Está bien? Pero nosotros trabajando con la función seno, lo que tenemos que trabajar es con el ángulo. O sea, que el ángulo de 180, la proyección es 0. ¿Se entiende? Y después, si seguimos dando la vuelta, llegamos. Esto, si queremos, también lo podemos ir haciendo ángulo por ángulo. Todos los ángulos. Entonces, si ustedes ven ahí con rojo, ahí me está costando horrores, pero con rojo, ven que va describiendo la función seno. Acá. O sea, esos infinitos puntos que serían esas componentes, esas infinitas componentes que se van formando con los infinitos ángulos, me va quedando una función que, bueno, es la característica, esa ola de la función seno, ¿no? Entonces, esa sería como la gráfica característica de la función seno. Vuelvo a repetir, o sea, nosotros lo que tenemos que calcular es cuando decimos pi, nosotros podemos poner sobre el eje de las X a pi, marcarlo con el valor 3,14. Pero cuando hacemos el cálculo es del ángulo, ¿está bien?
O sea, sería de 90 grados. Acá, perdón. Ángulo 90 grados sería pi sobre 2. Pi sería el ángulo de 180 grados, ¿sí? Y el ángulo de 180 grados es como que no tiene proyección sobre el eje de las X. Me quedaría, acá no lo voy a poder pegar, pero bueno, me quedaría en, justo tendría que ser coincidente con 0. ¿Por qué? Porque no tiene proyección. ¿Esto lo ven? ¿Se entiende? Sí, sí, va bien. Sí, se entiende. Bueno, después, acá tiene también algunas características, ¿no? O sea, si nosotros decimos, ¿qué valores de ángulos puedo tomar? Digamos, cualquiera. Puedo hacer varios giros, ¿sí? Puedo empezar a tomar ángulos negativos, ¿sí? Pero es como que el cuadrante, digamos, principal sería la circunferencia, que sería de 0 a 2pi, a 360. O sea que esto sería la representación. Yo podría extenderme hasta el infinito para el lado positivo y infinito también para el lado negativo. Ahora vamos a ver también acá alguna cuestión. Esta es la función seno. Después hay algunas otras que también marqué. La función coseno, ¿qué creen que sería? Sería como la proyección, esa proyección, pero sobre el eje X, ¿sí? Entonces, digamos, cuando el ángulo es 0, la proyección es total. Cuando el ángulo es 90, la proyección es 0. Entonces, si ustedes miran, sería la línea amarilla. Entonces, podemos trabajar tanto con el seno como con el coseno. Si vemos acá, por ejemplo, vamos a analizar un poquito la función seno, ¿sí? Desde el punto de vista de la paridad, ¿qué tipo de paridad tiene la función seno? Acá, repito, lo estamos mirando por ahí gráficamente, ¿no? Pero ¿cómo calculábamos la paridad de una función? F de menos X. O sea, si una de las cuestiones para calcular la paridad era si, ahí nos decía su compañero, por ejemplo, vamos a ponerlo acá en margen, si f de x era igual a f de cuánto? De menos x, ¿sí? Y entonces, acá, ¿qué tipo de función es qué tendríamos que hacer? F de x es seno de x. La pregunta es, ¿el seno de x es igual al seno de menos x? No. No. Entonces, ¿la función es par? No. 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 Esto no es igual y no es la función no es par. Sí, a ver, vamos a ver un poquito más entonces nuestro dibujo para analizar eso justamente que estamos diciendo. ¿Se ve? O sea, en realidad, si yo tengo, por ejemplo, acá se ve, pero bueno, más o menos. Si yo tengo el seno de 54, digamos, este punto que está acá, ¿sí? ¿Sería igual al seno de menos 54, este punto que está acá? Por ejemplo, si yo fuera en vez de para la circunferencia para arriba, iría para abajo, iría con menos 54, ¿me quedaría igual el valor? Quedaría inverso. El módulo sí. Ahora los conceptos inversos distintos. En módulo sí. Lo que me queda distinto es el signo. ¿Se ve? O sea, uno tiene un signo positivo y el otro tiene un signo negativo. Entonces, la pregunta es si me queda como ese signo distinto, f de x es igual, la pregunta, a menos f de menos x. ¿Para qué es esto? O sea, dijimos que no es par. La otra es para averiguar si es impar. Exactamente. Entonces, ¿esta función es impar? Vamos a ver si... Yo lo estoy diciendo gráficamente, lo podemos hacer analíticamente. Si dijimos que me queda el mismo valor, el mismo módulo, pero de signo contrario, si yo ahora le pongo un menos, ¿qué me va a hacer? Claro, lo va a hacer positivo, Claro. sería impar. Hace la Claro, restricción. es una función impar.
La del seno solamente, seno de x, sin corrimientos ni nada. Entonces sí es una función impar, digamos. Entonces esta cresta que está acá se va a ir repitiendo del otro lado, así. Acá va a tener que ser 0, va a ser máximo en menos 2pi, va a ser 0 en menos pi, ¿se ve? Y yo ahí también la voy a poder seguir dibujando del otro lado como función impar. La función coseno, si queremos, para analizar coseno, porque, perdón, la función coseno, si querríamos analizarlo, acá estamos dibujando las líneas azules. Si fuera coseno, sería esta linita verde que está acá. No sé si se ve el cursor. Sí, el tramo OC. Exactamente, la proyección sobre el eje X. Ahora, digamos, por ejemplo, si fuese menos 54, ¿cómo me quedaría el valor OC? ¿Me variaría? No. ¿Se ve? Sí. No, Yo no, vendría no. hasta menos 54, hasta acá. El valor OC me quedaría igual y con el mismo signo, ¿se ve? Entonces, ahí la función coseno sí es una función par. Si vamos a las gráficas, por ejemplo, acá estaba la función seno, vemos que es impar, y vemos la función coseno, vemos que también es par. ¿Qué quiere decir paridad? Es asimetría. Bueno, eso como para hacer un análisis de funciones. Ahora, lo que vamos a ver son algunas de estas características de las funciones. ¿Qué creen que, o sea, la amplitud, miren que está acá, es esta, como sería el pico de la cresta, ¿no? Si yo quiero tener mayor amplitud, ¿qué voy a tener que hacer? Esperen, que se colgó. Colocar un número más alto. Claro, o sea, multiplicarlo por algún factor, ¿se ve? O sea, si yo digo al seno de x lo multiplico por 3, por 4, lo que voy a hacer va a variar la amplitud, ¿sí? Pero si nosotros definimos, por ejemplo, la frecuencia como 1 sobre t, 1 sobre el periodo, y el periodo es 2pi sobre b, al no tener b, ¿cómo va a quedar la frecuencia? Como Igual. 2pi. Claro, la frecuencia va a quedar igual. Entonces, bueno, eso, por ejemplo, esto es lo que ustedes, es lo interesante del GeoGebra, que ustedes pueden jugar, por ejemplo, ¿ven? Acá, perdón, este no sería así, sería, si yo estoy poniéndole un valor, por ejemplo, el 3, se lo pongo como afuera, ¿sí? El valor 3, y vamos a marcarla, y vamos a marcar el seno, ¿se ven? Lo que estoy haciendo es subiendo ese pico, si queremos, subiendo la amplitud de la onda, ¿sí? Pero en realidad me está quedando igual la frecuencia, ¿sí? ¿Cómo variamos la frecuencia? Si queremos. ¿A quién se le ocurre? ¿Se acuerdan ese factor B? Modificando ese factor B. Por ejemplo, acá. Si yo pongo un 3 de este lado. A ver, ahí estamos. Si quieren, también lo hacemos distinto. ¿Se ve cómo va? ¿Cómo varía la frecuencia? ¿Y qué está pasando? Está aumentando la frecuencia, ¿sí? Como que la estoy achatando. ¿Cómo aumenta la frecuencia? Bueno, con eso que dijimos, sobre 2pi sobre ese factor B. Y después, o sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tomo pi, por ejemplo, acá, ¿cuántos piquitos voy a tener? Si es 3 veces. Si quieren, sacamos la original para no tener la amplitud. 6, ¿no? 6. Sí. Y fíjense, 1, 2, 3 piquitos. ¿Se ve? Los de abajo, bueno, no los contamos. Vamos a contar de cresta a cresta. Esto que está acá. ¿Se ve? Es como que lo que hago de la función original la estoy achatando. Y bueno, y acá me está quedando el 3. Ahí está, perdón. No sé por qué me quedaba el 3.
acá me queda con el módulo con el 1, o sea que yo la amplitud la mantengo en 1, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es variando la frecuencia, ¿sí? La frecuencia, recuerden que es la inversa del periodo, por eso es que el periodo como que está dividiendo, acá pasa multiplicando. Yo no sé si lo están viendo. Y después los corrimientos de los ejes vamos a marcarlo como... Tenemos algunas características, que es el ángulo de fase, pero en realidad el ángulo de fase es como que sería donde inicio la onda, ¿sí? Que yo puedo intentar regularlo y se define como menos C sobre B, o sea, como estos dos factores. Pero después por ahí para el análisis, digamos, tanto el factor C como el factor D, ¿cómo modificaban la onda estos dos? El C y el D. El C horizontal y el D vertical. Claro, el D vertical, o sea, si yo le pongo un número, lo que va a hacer es la función que yo tenga, la va a subir o la va a bajar, dependiendo del valor de ese D, si es positivo para arriba, si es para abajo. Y el valor C, lo que decíamos, era horizontal, digamos, ¿no? Si, por ejemplo, yo le pusiera el valor acá pi, ¿qué va a pasar? Me lo va a correr la onda y va a empezar de este lado, así. ¿Se ve? En rojo, si yo le pusiera el valor pi. Vamos a ver. Y acá, bueno, tenemos un ejemplo, dos, bueno, si no directamente lo dejamos con esto de que estábamos diciendo, como lo que está haciendo, fíjense, lo que tenía el azul sería la original, vamos a sacar la verde, sería la original. Ah, pero acá le tendré que sacar el valor 2. Lo que estaría haciendo es, estaría empezando, acá si nosotros vemos, bueno, empieza para abajo, pero lo que sería es esta verde, que la estoy corriendo, el valor pi, porque es positivo, digamos, para este lado, y me quedaría la onda, ¿sí? Si queremos, podemos tomar como eso que yo decía, la original, que sería solamente este primer tramito, desde 0 hasta pi. Hasta 2pi, perdón. De 0 hasta pi sería solo una cresta. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí, sí. Bueno. Entonces, digamos, estas funciones, desde este punto de vista, como punto de vista de ondas, o lo que vimos recién, como esas las proyecciones, son muy utilizadas, digamos. Después también, ya no creo que haga falta seguir sobre esto. Ustedes también pueden jugar con el GeoGebra y mirar. Sí. Suficiente con esto creo que. Yo creo que va. Ahora, lo que le quería marcar es solamente, por ejemplo, que nosotros a veces estas ondas las tomamos sobre la circunferencia, pero tranquilamente también puede ser el tema de un resorte, por ejemplo, ¿no? La carga de un resorte, ese movimiento del resorte, ¿se ve? Bueno, el movimiento de resorte también hacen este tipo de funciones, tanto la función seno como coseno. Sí, por ejemplo, vamos a bajarle la velocidad para que me lo tome en el tiempo 0. Y acá me lo está tomando inicialmente, por ejemplo, a un pie, por ejemplo, lo podría tomar inicialmente en la posición 0. Y me va describiendo este tipo de ondas. Bueno, ahí pueden jugar también con ¿qué va a pasar si yo le pongo una carga más grande? Va a modificar la amplitud, ¿está bien eso? Creo que ya lo van conociendo. Bueno, ahí más lento. Bueno, distintos tipos de movimientos. ¿Estamos? Bueno, ¿está bien esto, por lo menos, hasta esta parte? Sí, sí, se entendió. Bueno, Sí, se entendió, profe. por eso Sí, es que bien. ahora lo que marcó la profesora es la función seno, coseno, tangente, y bueno, y después las inversas, esas nos van a seguir, digamos. Esa la vamos a tener que aprender o aprender. Después, bueno, las otras, las hiperbólicas y esa, bueno, vamos a verla un poquito más adelante. Cuando Ahora, decía las inversas te estás refiriendo a las recíprocas. claro,
Ahí estaba. no a las inversas. Exactamente. Ahí las trabajamos el otro día, ¿se acuerdan? Bien, después voy a hacer un ejemplo más de inversa igual. Bueno. Pero si nos da el tiempo, no hay problema. Dale. Dale. Bueno, entonces, en realidad después los ejercicios de la guía, yo los que había preparado, creo que lo pueden hacer. Ahora los vamos a ver y los vamos a analizar. En realidad la guía no tiene tantos ejercicios. Y uno es muy similar al que hizo la profesora. Si ustedes miran más, en realidad, uno de los tipos de modelos. Así que vamos a ver ese ejercicio como para cerrar este concepto de lo que es la composición de la función. Y bueno, así que tampoco es tan laborioso. Vamos a compartir. Bueno, si ustedes miran sería el 1.35 que me da dos funciones, f de x y g de x. Fíjense, bueno, y me pide, acá me está pidiendo la composición de la función, como vimos. Bueno, acá vamos a marcarlo y ahora vamos a analizar esas cuestiones. Ahí sí lo están viendo, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Sí, se ve. Sí, profe, se ve. Esto que está acá, ¿cómo lo representábamos, digamos? Era f o g de x. ¿Está bien así? ¿Y cómo se lee esto? F compuesto en G de X. ¿Se acuerdan como que empezábamos al revés? Claro, primero va la G. G compuesta por o con f, ¿sí? ¿Está bien? Ahora, vamos a avanzar un poquito. Digamos, si yo hiciera esto, que es lo que estaba diciendo la profesora, por ejemplo, f de g de x, que era lo que no teníamos que hacer. Bueno, primero, digamos, ¿qué sería? F es raíz, ¿sí? Y adentro lo que tendría que ver es x al cuadrado menos 1. ¿Yo puedo hacer esto y empezar a trabajar? Primero, ¿está bien esta composición? Esto es lo que me está pidiendo. Esto es G compuesta de F, compuesta con F. Habría que ver primero los dominios y las imágenes. Habría que hacer ese análisis. Claro, habría que empezar a hacer ese análisis. Entonces, en realidad, la primera que vamos a analizar, digamos, es G. G de X, que es X al cuadrado menos 1, ¿se ven? El dominio de esa función, ¿cuál es? Todos los reales. Bien, y la imagen Todos los reales. sería... Menos uno a más infinito. Claro. Menos 1 a más infinito, ¿sí? Ahí estamos. Y ahora, si analizamos, por ejemplo, la función f de x, ¿no? Que dijimos que era raíz de x. ¿El dominio de esta función cuál es? Todos los reales mayores Reales positivos. igual o mayores a 1. Está bien. Y acá la imagen de la función. ¿Puedo componer estas dos funciones así? Perdón, profe, pero con 0 no queda el menos 1. ¿Cómo? Perdón. No, nada. Me confundí, perdón. Estas dos gráficas, si queremos, eso también lo pueden ir chequeando en el GeoGebra, digamos. Una es así, en menos 1 está la parábola, y la otra es la raíz, es la comunar, igual a raíz de x, y la otra sería, no está corrido, hoy creo que lo habían hecho corrido al ejercicio, con un corrimiento en la raíz, x al cuadrado menos 1, ¿sí? Bueno,
Entonces, acá, digamos, ¿puedo componer estas dos funciones? ¿Qué restricción o qué tenía que imponer? No. Hay que hacer una restricción en el dominio. Claro, ¿por qué? Porque acá está bastante feo, me quedó parece un 12, bueno, -1. Porque la imagen de G no está incluida en el dominio de F. Claro, o sea, lo que habíamos dicho, la imagen, perdón, acá puse F, era G. La imagen de G no está incluida en el dominio de F. Entonces, automáticamente esto así no lo puedo realizar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo que hacer un programa y tengo que poner la fórmula, esto automático no me va a salir, porque voy a tener que poner una restricción. Porque si yo lo hago así, va a haber valores que van a hacer error. ¿Y qué valores van a ir a hacer error? Si decimos. Del -1 a 0. Claro, o sea que en realidad yo tendría como que redefinir esta imagen, que era lo que estábamos diciendo. Y bueno, ¿y cómo podemos entonces redefinir acá el dominio, digamos, para que nos quede? Y tendríamos que hacer el dominio de 1 a infinito. ¿Y valores negativos no puede tomar? Sí, también. Porque sería... O sea, de menos infinito a -1 y de 1 a más infinito. ¿1 lo puedo tomar? El -1. Sí, sí. Porque Sí, me quedaría sería 0 y -1 me quedaría cerrado. la raíz. Eso es lo que habíamos dicho, lo trabajábamos con módulo. Acá lo que tendría que considerar es que x al cuadrado menos 1 sea mayor que 0. Acá lo vamos trabajando y llegaríamos al resultado que me quedaría de 1. Mayor o igual que 0. Perdóname. Mayor o igual que 0. Estamos. Y sería, ¿qué me falta acá? El dominio. Si queremos podemos asterisco, digamos, porque sí o sí lo tuvimos que redefinir. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque automáticamente si yo usaba esta función, la g de x, que la componía con la función de f, no iba a poder ser cualquier valor, pese a que acá el dominio eran todos los reales, yo podía elegir cualquier valor, pero en realidad en la composición yo ya estoy haciendo, tengo que hacer sí o sí una restricción de los valores que x no puede tomar, en este caso porque no puede ser una raíz negativa en lo que estábamos viendo en los números reales. ¿Se ve? Entonces, lo que decía la profesora, lo que marcaba es, si yo directamente me quedo en esto y hago esto, está mal el ejercicio, ¿no? Lo que tengo que hacer es justamente hacer el análisis y hacer la composición. Otro tipo de ejercicios que están, a ver, vamos a dejarlo ahí, serían, acá tienen para trabajar el B, que está acá, el 1.36, dice, considerando que las funciones compuestas dadas corresponden a, bueno, h compuesta de g compuesta de f de x, h las funciones simples, me dice cuál es f de x, cuál es g de x y cuál es y de x, cuál es h de x. Entonces vamos a tomar este. Bueno, vamos a dejarlo. Bueno, entonces acá dijimos que lo que teníamos que buscar es f de x, g de x y h de x. Si quieren, también acá podemos analizar el dominio de la función. Si no, buscamos y después hacemos la composición. Bueno, entonces, como dijimos, esto tenía que ser f o g o h de x. Esa es la composición, que se lee como h compuesta con g, compuesta con f de x.
Bueno, acá, digamos, ¿cuál sería H? ¿Cuál sería? H es como esto es una capa, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, la última capa? Sí, la última capa. ¿Qué es la operación que tendría que hacer primero acá? ¿Logaritmo? X cuadrado más 1. Claro, porque fíjense que la variable es X. O sea, en realidad acá me dice X al cuadrado más 1, entonces es como que la composición sería el H de X, sería lo último, que digamos X al cuadrado más 1. La primera restricción. Después, la otra, ¿qué vendría siendo? ¿Qué tengo que hacer? Logaritmo natural de X. Logaritmo de X. Y la otra, Raíz de X. raíz de X. Raíz de X. Ahí está. Bueno, si ahora entonces quiero armar esta composición, ¿qué es lo primero que tendríamos que empezar a analizar? Y los dominios y las imágenes. Pero el dominio de quién? Primero. De H. Primero el dominio de H. El dominio de H es coincidente con, si queremos, todos los reales. Vamos a analizarlo. La imagen de H. ¿Cuál es la imagen de H? De 1 a más infinito. Porque es como la parábola que está arriba. Vamos a incluirlo de 1 a más infinito. O sea que acá viene, que sería la primera restricción que nosotros tenemos, que va desde 1 hasta más infinito. Bueno, entonces ahora, ese resultado que yo tengo acá, de esto, ¿qué operación lo voy a tener que someter, por decirlo? Al logaritmo, ¿se ve? ¿Y logaritmo de qué no podemos tener? Si no, analizamos el dominio de G. De 0 Cero. o de negativo. Claro, o sea que en realidad tienen que el logaritmo de 0, no. ¿Sí? O sea, si acá lo hiciéramos en 0, tendría que estar abierto. O sea, no podría considerar el punto 0. Y tienen que ser números positivos. Sin incluir al 0. ¿Se puede hacer esta composición entonces? Esta primera composición. Y sí, porque justamente, la imagen de claro, de el H está cuadrado, incluida en el dominio de G. exactamente, o sea, x al cuadrado más 1 no me va a dar ningún valor que va a ser negativo, o sea que sí va a cumplir con la segunda condición, que es que sean mayores que 0. ¿Está bien? Y acá si queremos podemos seguir jugando. Y el logaritmo de los números estos, ¿qué imagen me van a dar? ¿No es de menos infinito a más infinito? O sea, Claro, sería todos los reales. acá, o sea, en realidad es de menos infinito a más infinito, pero no es que me van a dar todos los valores porque, bueno, porque en realidad yo voy a empezar a partir de 1 en adelante, se ve, pero bueno, pero es lo que tenemos que ver es esa restricción. Y la otra, entonces, acá, la raíz, acá tendremos que mirar un poquito, entonces, porque ¿cómo sería el dominio de la función? Reales positivos incluido 0. Reales positivos incluido 0. Entonces, esto que está acá, digamos. Estas dos composiciones las voy a poder hacer. Y no, así como está planteado, no. Claro, en principio, digamos, no es que me puedo olvidar y decir, sí, lo puedo hacer. En realidad, yo lo que tendría que analizar un poquito es toda la fórmula que vengo siguiendo, porque acá en sí tenemos esa restricción. Decimos, la imagen de G no está incluida en el dominio de mi F, ¿no? Entonces, pero en realidad, si nosotros venimos acá con valores de 1 en adelante, y nosotros analizamos el logaritmo, ¿se acuerdan cómo era el logaritmo, por ejemplo?
¿Cómo era la gráfica del logaritmo? Algo así. Y cuando acá, ¿qué valor era? Cuando iba al 0. 1. 1. El logaritmo de 1, ¿se ve? Entonces, si yo digo que la primera composición, digamos, a mí me da que valores desde 1 incluido, ¿sí? Es como que todos los valores que a mí me va a arrojar el logaritmo van a ser valores positivos, ¿se ve? O a lo sumo me va a arrojar 0. ¿Por qué? Porque puedo tener el logaritmo de 1. Entonces, al arrojarme valores positivos, si después en realidad no es que voy a tener todo este conjunto, sino que este conjunto va a estar redefinido solamente 0 incluido, ¿sí? Y todos valores positivos. Entonces, acá, digamos, cuando paso a esto, con esa restricción de la primera, voy a poder componer sin problemas, ¿se ve? ¿Por qué? Porque a lo sumo me quedará la raíz de 0. Entonces, cualquier valor que yo tome acá, digamos, de X, ¿sí? Me va a... Esta fórmula va a ser correcta, o sea, no voy a tener ningún inconveniente. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, no sé, Roxana, si querés agregar algo. Mucho más en la guía no hay para hacerlo. No, está bien. Practiquen. Ahora sigo yo. Dale. Cuando A deje ver. de compartir. Sí, creo por lo menos ya corté, no sé si quedó. Está bien. Bueno. Para redondear funciones, voy a hacer un par de ejercicios más que no están en la guía, pero reforzando cosas importantes que les tienen que quedar grabadas a fuego, ¿sí? Y después les voy a decir qué van a tener que hacer solos y cuál va a ser una actividad también obligatoria dentro de lo que se llaman estas actividades de evaluación continua. Pero primero voy a compartir ¿ven el pizarroncito? Sí. Sí, sí, se ve. Sí, profe, se ve. Bueno, yo ahí inventé un ejercicio de múltiple choice porque una de las tareas que les voy a dar es un formulario, como hice la vez pasada para el diagnóstico, un formulario de autoevaluación, que en general son ejercicios de múltiple choice que suelen ser tramposos, que hay que pensar muy bien y que uno los tiene que hacer en papel, no tiene que jugar a la lotería. Entonces, allí tenemos un ejercicio de composición de funciones que es de tipo de múltiple choice. A ver, vamos a hacerlo entre todos. Me dan dos funciones. Por un lado la función f, dice definida de A hacia B. Fíjense en que no me escriben cuál es el dominio y la imagen. Y G, que está definido de C hacia D, tampoco me dicen quién es el dominio y la imagen. Y dice, para obtener esa composición, recuerden que esa composición se lee G compuesta con F, porque la primera que aplicamos es G y la segunda es F, y me dan una serie de opciones. ¿Qué harían ustedes antes de mirar las opciones? ¿Qué empezarían por hacer en el papel para poder responder a esa pregunta? Los dominios y las Cambiar los imágenes de dominios. ambas Bueno, funciones. Empezamos. Y como la primera que vamos a aplicar es G, empezaría por poner el dominio de G, que sería C, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Bueno, entonces, el conjunto C, ¿cuál es el dominio de G? Claro.
Todos los reales. Reales. Todos los reales. A esto en el ejercicio lo llamaron C. ¿Sí? ¿Cuál es el conjunto imagen? De -2 a más infinito. Bien, es una parábola que tiene un desplazamiento vertical hacia arriba y con cavidad positiva. ¿Sí? Esto en el ejercicio lo llamaron D. Ahora el dominio, esto es G, ¿no? Ahora el dominio de F. Mayores a 2. X O sea, mayores a este 2. intervalo. Abierto Muy a más bien. infinito. En el ejercicio a esto lo llamaron A. Sí. Y ahora B, que sería el conjunto imagen de esa función logarítmica. Los reales. Todos los reales. Y esta es F, ¿no? Sí. Dijimos que para poder realizar la composición había que mirar una condición. ¿Qué condición tengo que mirar? El dominio de G está incluido en la Claro. No, que Perdón, la que la imagen de G está imagen... incluida en el dominio de F. Bien, a ver, acá. Acá es donde hay que poner la mirada, ¿no? Sí. O sea, -2 más infinito, ¿está incluido en 2 más infinito? Esa es la pregunta. La imagen de G no está incluida en el dominio de F. ¿A quién tengo que sacar? De -2 hasta 2 tenés que sacar. O sea que yo tengo que ponerle una condición a las imágenes de G. ¿Sí? ¿Qué condición le voy a tener que poner a las imágenes de G para que esté incluido acá? Que sean mayores a 2. Bueno, entonces la imagen de G se calcula mediante esta fórmula, ¿no? Entonces voy a tener que plantear x cuadrado menos 2 mayor que 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Bueno, profe. ahora leamos porque a lo mejor no lo tengo que terminar el ejercicio, porque me está hablando de la restricción, ¿sí? La primera es verdadera. La restricción se obtiene de resolver x cuadrado menos 2 mayor o igual que 2. ¿Verdadero o falso? Y falso. Falso. Tiene que ser mayor. Segunda, logaritmo de x cuadrado menos 4 mayor o igual que menos 2. Falso, ¿no? Falso. Ahora, la tercera y la cuarta me hablan del dominio de la composición. Y la última es mentira porque dice no hay restricción para realizar la composición. Vemos que hay una restricción. Así que está entre la C y la D. Para saber cuál es la C y la D, ¿qué tendríamos que hacer? Resolver esa restricción. Claro, resolver esa ecuación, esa inecuación, porque me va a decir a quién voy a tener que recortar de este conjunto. Y cuando resolvemos esta inecuación, x cuadrado mayor que 4, raíz cuadrada en ambos miembros, módulo de x, veo que esto no se acostumbra mucho y miren que esto aparece, está en la sopa, módulo de x mayor que 2, quiere decir que las x son mayores que 2 o la x son menores que menos 2. Al conjunto de los números reales nos vamos a quedar exclusivamente con estos y con estos. Ahora esto pasa a ser el dominio de G restringida y es el dominio de nuestra composición. Ven que acá no le pusieron el asterisco, no le pusimos el asterisco en la composición. Les dije que a veces en la composición, en algunos ejercicios no se pone el asterisco y en algunos sí ponemos el asterisco.
En realidad, como en la guía generalmente aparecen sin asterisco, por eso, pero están restringiendo G, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta de todas esas? La verdadera. La C. La C. La C. Miren todo lo que tuvieron que hacer para este múltiple choice. ¿Mm? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. 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 Yo no pedí en ningún momento, busqué la fórmula. Respondí a esa consigna. No busqué la fórmula. Me limité a lo que me estaban pidiendo. No busqué la fórmula de la composición. No me lo pedía el ejercicio. ¿Puedo avanzar? Sí. Bueno. Acá hay un ejercicio resuelto. Es una composición, se los dejo, entre otras dos funciones. Está resuelto, después mírenlo, ¿sí? Una función con valor absoluto y una función logarítmico. Hago todos los pasitos que les mostré, se los muestro con este esquemita de signo y también se los muestro con las rectas numéricas. Hice la restricción acá, ¿ven? Y finalmente busqué la fórmula. Yo lo que les diría es, intenten hacer ustedes la composición y después tienen para verificar si lo que hicieron está bien. Y después les propongo en una página siguiente que hagan la otra composición, la que no está hecha. Porque como tienen pocos ejercicios en la guía, les propongo para que sigan practicando. Y en el anterior les doy la respuesta, traten de primero pensar la composición sin mirarlo, después lo miran y intenten hacer la otra composición. Si surgen dudas, después preguntan. Acá también, en este pizarroncito, les dejo, vieron que yo recién grafiqué logaritmo del módulo de X, para que tengan otra variante. Les puse el logaritmo del módulo de x menos 3, que es un desplazamiento para la derecha de 3 unidades. Acá se los explico abriéndolo como función por trozos. Acá está la gráfica. Calculé los ceros y raíces, ¿sí? Así que analicen también este ejercicio que tiene que ver con lo que vimos hoy. Acá tienen también poniendo el módulo por fuera. Yo lo hice hoy con una más fácil. Para que tengan otros ejemplos. Y esto quiero que lo pensemos ahora. Pensar si se trata de dos funciones iguales. Este se los voy a dejar para que lo piensen ustedes. Yo voy a hacer otro acá en clase, que es este, que no sé por qué se me corrió este cartel. Ahí está. Quiero saber si F y G son iguales. Escucho ofertas. ¿Se igualan? Pregunto. Les estoy preguntando. ¿Son iguales F y G? Para mí sí. 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 Sí, porque ahí se aplicó una propiedad de un logaritmo. Bueno. A ver. Desde que empecé a explicar funciones, dije que una función es una terna. Una terna significa que tiene un dominio, un conjunto de llegada y una ley de formación. Yo acá les muestro una ley de formación, ustedes me dicen que son equivalentes porque uno aplica propiedades de los logaritmos. Y yo les digo, cuidado, porque las propiedades tienen ciertas condiciones que se están olvidando y hacen que estas dos funciones sean distintas porque tienen distintos dominios. Y ya voy a empezar a calcular el dominio de una y el dominio de la otra. No puedo responder si son iguales porque para que dos funciones sean iguales tienen que tener el mismo dominio, ¿sí? El conjunto de llegada
puedo poner los reales y no tengo problema. Y la ley de formación. Ustedes acá me dicen que hay propiedades de los logaritmos y van a ver que esas propiedades, para que se apliquen, tienen ciertas condiciones que se están comiendo, porque generalmente uno aprende bastante mecánicamente este tema en el ingreso, en la escuela secundaria, y lo vamos puliendo cuando llegamos a análisis matemático. Si tengo que calcular el dominio de F, y de paso practicamos inecuaciones y todo eso que los veo medio ahí flojitos. Si tengo que calcular el dominio de F, ¿qué condición le tengo que pedir a esto? Que A X no todo- sea 2. ¿Eh? Que X no sea 2. Ah, ¿nada más que eso? Eso es cierto. Que el logaritmo no de 0, ni número negativo. No de 0 y sea mayor a 1. ¿Por qué mayor a 1? No, perdón, dije cualquier verdura. ¿Cómo tiene que ser el número al cual le calculamos el logaritmo? Sí, Mayor a mayor a 0. Positivo, mayor que 0. ¿Sí? O sea, No, yo acá el tengo... resultado de esa operación, Yo tengo acá dos problemas, ¿sí? Tiene que ser un número positivo porque tengo un logaritmo y a su vez distinto de 2 porque tengo un cociente. ¿Se tienen que cumplir estas dos condiciones al mismo tiempo? ¿Estamos Sí. de acuerdo? Bueno, ahora entonces, ¿cómo resuelvo esta inecuación? Hay que hacer una tablita de signos. Dibujo la recta numérica. En esa recta numérica marco, ¿quién anula el denominador? El 2, 2. pero hago un agujero abierto, porque 2 está prohibido. ¿Quién anula el numerador? Menos 1. Menos 1. Menos 1, ¿sí? También va abierto. ¿Por qué va abierto en menos 1? Porque no forma parte. Porque si no sería 0 y tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Bueno, ahora acá, antes lo que les había mostrado con signos con distintos colores, voy a hacerlo de otra manera, con una tablita de signos, que a lo mejor esto se lo enseñaron en el ingreso, ¿sí? Tengo las tres zonas en que quedó dividida la recta numérica. Esta zona y esta zona. Entonces voy a poner el signo de el numerador en cada una de las zonas y el signo del denominador en cada una de las zonas, ¿sí? Voy a usar otro colorcito, azul, y digo, a ver, X más 1, ¿qué signo toma en esta zona? Negativo. Negativo. Acá vale 0, dijimos, ¿sí? Entre menos 1 y 2, Positivo. Positivo. y a la derecha de 2, Positivo. Positivo. bien, perfecto. Ahora vamos al signo del denominador, ¿sí? A la izquierda de menos 1, ¿qué signo toma X menos 2? Negativo. 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 Acá, prohibido, ¿no? Perdón. Si vale menos 1, también es negativo, ¿no? ¿Sí? Acá menos 1 para este no trae problema para el de arriba. Entre menos 1 y 2, Negativo. Negativo. y acá positivo. Y vamos acá que me lo comí de analizar. ¿Qué pasa en 2 para X menos 2? Se hace 0. Vale 0. 0. Y no analicé acá X más 1 para 2 es positivo, ¿no es cierto? Ujú. Bueno, yo a veces esos prefiero, en lugar de poner los signos que toma acá, ya directamente los pienso abierto y cerrado y no meto la pata. Bueno, y ahora abajo voy a poner el signo del cociente, de acuerdo a lo que hicimos arriba. Negativo dividido negativo, positivo. Positivo. Acá, 0 dividido algo positivo, está 0. Sí. Positivo dividido negativo, negativo.
Negativo. Sí. Sí. Positivo dividido 0 no existe. Indefinido. No Indeterminado. existe, ¿sí? Y positivo dividido positivo, positivo. Bueno, ¿quién cumple mayores o iguales que 0? Que va a ser el dominio de F. Izquierda de Escribimos. -1. Menos infinito a menos Menos- 1 De y menos 2 a más infinito. a menos 1 abierto, unión 2 a más de infinito. 2 a más infinito. Muy Exactamente. perfecto. Tenemos el dominio de F. Ahora vamos a G. Si tengo que estudiar el dominio de G, ¿qué voy a plantear? ¿Lo mismo que acá? No. ¿Qué condición le voy a tener que pedir a x más 1? Que X no sea Que menos 1. X sea mayor a menos 1. X más 1 mayor que 0, es decir, x mayores que menos 1. Y al mismo tiempo, porque tengo que poder resolver los dos logaritmos, ¿qué tengo que pedirle acá? Que x menos 2 sea como también. Mayor que 0. O sea, x mayores que 2. ¿Quiénes son los números que cumplen esas dos condiciones al mismo tiempo? Fíjense, acá tengo el 2, acá tengo el menos 1. Perdón. ¿Ven que dije menos 1 y puse menos 2? A veces digo una cosa y escribo otra. Bien. Mayores que menos 1 serían esto que estoy rayando en azul. Sí. Y mayores, no, Boca ni en pedo, vamos a Lorenzo. Ahí está. Mayores que 2 son estos. Sí. ¿Quiénes son los que cumplen las dos condiciones al mismo tiempo? Porque esto quiere decir que tengo que hacer la intersección, ¿no? El I quiere decir Y los, interseque esos dos. Mayores que y los 2. mayores de 2. Bueno, entonces el dominio de G es de 2 a más infinito. ¿Tienen el mismo dominio las funciones? No. No. No, no. No son iguales. ¿Ven que ahí hay un link a GeoGebra? No, no me deja poner hipervínculos en acá. Tienen que copiar y pegar esta dirección y yo les grafiqué las dos funciones para que vean que son distintas. Después ustedes se copian este hipervínculo. Lo voy a correr acá. ¿Está? No me deja poner hipervínculo en este pizarroncito, pero bueno, se copian la dirección, la pegan y van a están graficadas las dos funciones y van a ver que son distintas. No lo voy a activar ahora, después se los dejo para que lo miren ustedes. Para que dos funciones sean iguales tienen que tener el mismo dominio, ¿sí? La misma gráfica que a veces pueden llegar a tener leyes de formación que se escriben de distinta manera, pero sin embargo cuando las grafico se trata de la misma función. Acá, si ustedes hacen las gráficas de estas dos, que es lo que hice con GeoGebra, se ven que son bien distintas. Pero ya al tener distintos dominios, van a ser diferentes. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Sí, sí. Bueno, quiero que piensen en esta, porque esto va a tener que ver, cosas así van a aparecer en la introducción del límite finito, la clase que viene, por eso necesito que practiquen mucho funciones, porque yo voy a empezar con graficar 6 funciones al toque, que tiene que salir rápido eso para poder introducir el concepto de límite finito desde lo gráfico. Entonces necesito que estén recontra súper cancheros con funciones, y especialmente funciones definidas por tramos. Así que estas se las dejo para pensar, ¿sí?
Ahí tienen esta. Y yo esto se los transformo a PDF y se los subo a los archivos de Teams. Uy, perdón que siempre aparece la foto de mis hijos. Bueno, hasta acá estamos. Todavía tenemos tiempo para hacer un ejercicio más. Para pulir todo lo que es funciones. Voy a hacer... dejo de compartir esto y voy a hacer la inversa de una función. A ver si puedo encontrar en el Open Board. Déjenme ver acá. Bueno, voy a borrar toda esta solución. Bien, vamos a buscar la inversa de esa función, pero para eso, primero voy a recurrir a un archivito de GeoGebra, a ver si lo encuentro acá. Esto es un lugar en la nube que tengo yo. Si ustedes vieron que en GeoGebra hay como una red social, se pueden ustedes, yo todo lo que guardo está en la nube. Si me buscan a mí, todo esto está compartido en la nube, pueden abrir todos los archivos que quieran y usar todo lo que usen. Inversa de funciones trigonométricas. Después, si quieren, les pongo la dirección ahí de mi... Bueno, a ver. Algo que quiero que quede clarísimo, ¿sí? Esperen que voy a desactivar esto. Ahí está. Y desactivo. Está acá. Bien. Estuvieron trabajando recién con Jerónimo la función seno, ¿sí? Ahora la pregunta que yo les hago es, ¿la función seno es biyectiva? Si yo la defino de reales en menos 1, 1. Para que sea biyectiva, ¿qué se tenía que cumplir? Que sea inyectiva y sobreyectiva. Bien, a ver que yo voy a activar, a ver si tengo activado el lapicito para escribir acá. O sea, si yo defino f, esta, de reales, en menos 1, 1, tal que f de x es seno de x. La pregunta ¿es biyectiva? Esa es la pregunta que hice. Se tenía que cumplir que sea inyectiva y sobreyectiva. Empecemos por lo más fácil, por lo sobreyectivo. Para que sea sobreyectiva, ¿qué tenía que pasar con este conjunto? ¿Qué tenía que ser este conjunto para que sea sobreyectiva? Para varias X podía tener una misma imagen. No, sobreyectiva. No era eso. No podía sobrar nadie en el segundo conjunto. Por eso Claro, el para segundo... cada valor de X tenía que tener un valor de Y. Y no sobrar ningún No tenía que sobrar nadie acá. en Y.
Con el conjunto de llegada. Si acá me sobraba 1, no era sobreyectiva. Entonces, el conjunto de llegada, ¿con quién tenía que coincidir para garantizar que sea sobreyectiva? Con el conjunto imagen. Si el segundo conjunto, en vez de poner conjunto de llegada, pongo el conjunto imagen, no va a sobrar nadie, porque estoy poniendo todas las imágenes. Eso lo expliqué en la clase pasada, ¿sí? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿este conjunto es conjunto de llegada o es el conjunto imagen de la función seno? Conjunto imagen. Es el conjunto imagen. Yo no la puse de reales en reales. Si la hubiese puesto de reales en reales, esto hubiese sido el conjunto de llegada. Pero yo la escribí de reales en -1, 1. Esto es el conjunto imagen. Como es el conjunto imagen, entonces es sobreyectiva. Jerónimo, yo el otro día estuve mirando un poquito el video, él no les insistió sobre eso. Él fue a la fórmula directo y yo insisto en los conjuntos previos porque es lo que hay que hacer, ¿sí? Aparte es lo que hizo el mundo para buscar las inversas de las funciones trigonométricas. Entonces, es sobreyectiva. Ahora, para que sea inyectiva, ¿qué se tenía que cumplir? Volvemos al diagramita de Venn. Para que sea inyectiva, ¿qué se tenía que cumplir? ¿Qué es lo que no podía pasar? Esto, ¿no? Un valor de I que Comparto doble dos valores de X. Bueno, Claro. y eso, visto desde el gráfico, era toda línea horizontal que tenía que pasar. Se tiene que cortar una vez. Claro, a lo sumo una vez, ¿sí? No más de una vez, ¿sí? Y acá, si yo trazo líneas horizontales, para esta Y, ¿cuántas X tengo? Infinitas. Infinitas, ¿sí? Entonces, Aguanta. con este conjunto no es inyectiva. No es inyectiva. O sea que no es biyectiva tampoco. Entonces, no es biyectiva. Fua, qué cura. Algo voy a tener que hacer Si para tomo transformarla en biyectiva, porque la función seno, nosotros conocemos la inversa de seno. De hecho, ustedes en la calculadora todo el tiempo hacen shift seno, o seno a la -1. Así que Arco coseno. arco seno, ¿sí? Ahí dicen Arco arco seno. Bueno, ¿qué es lo que hizo el mundo para transformarla en biyectiva? Esto lo hizo el mundo, no lo hice ni yo ni Jerónimo. Hizo un recorte del dominio de la función y así están programadas las calculadoras. El mundo se quedó con este pedazo del seno. Es decir, estableció que el dominio para que el seno sea biyectivo sea este intervalo, el que va de -π/2 a π/2. Entonces acá cambio y digo, voy de -π/2 a π/2. Miren que estas escrituras no van a quedar, así que espero que estén tomando nota porque esta escritura después se borra. A -1, 1, tal que, a esta la voy a llamar F1 porque es distinta de la anterior, tal que F1 de X es seno de X. Ahora, esta terna que es distinta a la terna de arriba, esta sí es biyectiva. Y entonces, si es biyectiva, admite inversa. La inversa se denota con este símbolo, a la -1, es la inversa de la que llamé F1. Esto es la inversa de F1. ¿De dónde a dónde va a ir la inversa? De -1, 1 a -π/2, π/2. π/2. Y recién después
busco la fórmula, tal que la inversa nosotros la llamamos arco seno. Recuerden que siempre nos gusta la palabrita, la variable independiente x. Por eso ustedes, si en la calculadora le ponen shift seno de 2, les tira error. ¿Por qué les va a tirar error? Porque no está dentro del dominio del arcoseno. Y todos los valores que la calculadora les tira cuando ustedes calculan arcoseno están acá adentro, porque el mundo eligió este pedazo de la función seno. No lo elegí ni yo, ni Jerónimo, ni nadie. Es una convención internacional. Ese es el dominio. En ese rango tienen que variar el argumento de lo que calculo, el seno, para que la función se transforme en biyectiva. Siempre poniendo acá, por supuesto, el conjunto imagen. Esta escritura está en mi pantalla, ¿sí? Si yo no está en el GeoGebra, por eso esta escritura se va a borrar toda. Espero que hayan tomado nota. Yo ahora después voy a hacer un ejercicio en el pizarroncito bien en detalle y ahí sí va a quedar la escritura. Yo ahora lo que quiero es activarle acá un par de cosas en GeoGebra para que vean. Tomaron nota, sacaron una foto de esto porque yo voy a borrar toda esta escritura. Sí, profe, ya saco una foto. Muy bien, perfecto. Borro todo esto. Bueno, fíjense. Quiero achicar esto. Bueno, hay veces me lo achica y hay veces me lo... Qué bárbaro. Se hace chiquitito ahí, lo corro ahí. Bueno. Fíjense, tenemos la función seno, ¿sí? El mundo se quedó con este pedacito. Ven que la tuve que definir como una función por trozos. Le tuve que pedir una condición. Solamente quédese con las x comprendidas entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 y grafique la función seno. Se quedó con este pedacito. En este pedacito la función seno resultó biyectiva. Y fíjense en acá lo que le pedí. Inversa de G. Esto es un comando que tiene GeoGebra. ¿Y ven cómo escribe la inversa de G? Seno a la menos 1. No escribe arcoseno, escribe seno a la menos 1. Es una simbología. Esto no quiere decir 1 dividido el seno, porque 1 dividido el seno, que es la recíproca, me da la cosecante. Esto quiere decir la inversa del seno. Estamos de acuerdo, ¿no? Por eso hoy lo corregí a Jerónimo porque no es lo mismo inversa que recíproca. La cosecante es el seno dado vuelta, es su recíproca. La inversa del seno se llama arcoseno. Y este es el símbolo de inversa. ¿Estamos? Acá están las dos dibujadas juntas. ¿Cómo eran una función y su inversa simétricas respecto de quién? ¿Se acuerdan? De la recta de identidad. Ahí está. Apareció la identidad. ¿La ven? La bisectriz del cuadrante. Son dos gráficas simétricas respecto de la identidad. Con el coseno pasa algo parecido. ¿Sí? Tengo el coseno. Se los presento. ¿Es inyectivo el coseno? Definido de reales. Otra vez el conjunto imagen es de menos 1 a 1. ¿Es inyectivo el coseno? No. Bueno, el mundo se quedó con un pedazo para definir la inyectividad del coseno. El pedazo, que es una convención internacional, es el que va entre 0 y pi. Se establece como dominio que la x tiene que variar entre 0 y pi. Acá lo tienen. Ese pedacito se quedó el mundo para establecer que el coseno es inyectivo. Entonces, una vez que el coseno es inyectivo, le pido
no tengo acá la inversa del coseno, pero la puedo agregar para que vean el comando inversa. Ven que ni bien empiezo a escribir, inversa de una función. ¿Cómo se llama el coseno en mi lista? R, ¿ven? Entonces pongo R. Y ahí escribió coseno a la menos 1, la hizo con este color. Y también, si activo son simétricas respecto de la bisectriz del cuadrante. Y esta es la que conocemos como arco coseno de X. Y de la misma manera la tangente. Borro, borro y borro. Acá tengo la tangente. ¿Les parece que la tangente es biyectiva? Para nada. Nada. El dominio de la tangente no son todos los reales. Son todos los reales y hay que sacar ¿qué cosa de los reales? Los múltiplos impares de pi sobre 2. ¿Vieron que hoy vimos acá hay todas asíntotas, ¿sí? No está definida la tangente, ni en pi sobre 2, que son los que hacen 0 al coseno, porque la tangente es seno dividido coseno. ¿Se acuerdan que hoy vimos los ceros de la función coseno? Los múltiplos impares de pi sobre 2, bueno, esos son los que hay que sacar del dominio de la tangente. Pero no es inyectiva, porque toda línea horizontal la corta infinitas veces. Pregunto, ¿cuál es el conjunto imagen de la función tangente? Imagen. Esto crece para arriba, no para de crecer, y esto decrece para abajo. Son todos los reales. La tangente está definida de todos los reales menos los 2K más 1 pi sobre 2, como escribimos hoy, porque le saco los múltiplos impares y el conjunto imagen son todos los reales. Para definir la función inversa, el mundo se quedó con este intervalo. Abierto en menos pi sobre 2, abierto en pi sobre 2. Acá la tengo. El mundo se quedó con ese pedacito de la tangente. El mundo y las calculadoras, así las tienen programadas. Y bueno, cuando pido el arco tangente, ahí lo hace. Igual que antes, son dos gráficas simétricas respecto de la bisectriz del cuadrante. Mientras que la tangente tiene asíntotas verticales, el arco tangente tiene asíntotas horizontales que pasan por pi sobre 2 y menos pi sobre 2. Por eso ustedes le pueden calcular el arco tangente a cualquier número. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el dominio del arco tangente? La imagen de la tangente. Y la imagen de la tangente eran todos los reales. Entonces, el arco tangente se lo puedo calcular a cualquiera. ¿Y qué me va a devolver la calculadora? Me va a devolver arcos que están entre menos pi medios y pi medios. Así están programadas las máquinas, las computadoras, ¿sí? Esto quedó claro, chicos, porque es recontra súper importante las inversas de las trigonométricas. Y cómo restringir los dominios, que no es una restricción nuestra ni caprichosa, es una restricción que hizo el mundo, Están en todos los libros y así se programaron software, calculadoras, etcétera, etcétera. Vuelvo al pizarroncito y ahora venimos acá. Quiero buscar la inversa de esa función. Si ustedes solamente se limitan a buscar la fórmula, les voy a encajar un mal más grande que la cabeza que tienen. No es solamente buscar la fórmula. Lo primero que tengo que hacer es determinar para qué dominio y para qué imagen esta función es biyectiva. Entonces, hoy explicó Jerónimo que este 3 modifica el período de la función seno. ¿Sí? Lo cambia. Ven que está comprimida 3 veces. Y este 2
modifica la amplitud de la función seno. El conjunto imagen ahora de esta función, ¿de dónde a dónde va a ir? De Y menos va de 2 a menos 2. 2 a 2. Bueno, empiezo por el conjunto imagen, ¿sí? Vamos, de menos 2 a 2. Poniendo esto como conjunto imagen, me estoy garantizando que sea sobreyectiva. Ahora, para ser inyectiva, tengo que elegir el pedazo que eligió el mundo. Yo les dije a ustedes que el argumento, esto que está acá, que ahora es 3x, tiene que estar comprendido entre menos pi medios y pi medios. Y ahora despejo la x. ¿Qué hago para despejar la x? Divido por 3 Ambos lados. a ambos lados. ¿Y qué me queda? Pi sobre 6 menos pi sobre 6 menor o igual que x menor o igual que pi sobre 6. Ese va a ser mi dominio para que sea inyectiva. Ese pedacito rojo que ven ahí en la gráfica. Con estos dos conjuntos, F es biyectiva. ¿Estamos? Recién ahí voy a buscar la inversa de F, que va a ir de menos 2, 2 a menos pi sobre 6, pi sobre 6. Invierto los conjuntos. La imagen pasa a ser dominio, el dominio pasa a ser imagen. Tal que la inversa, y recién ahí busco la fórmula. No es lo primero que tengo que hacer, es lo último que tengo que hacer, y no es lo único que tengo que hacer. Busco la fórmula, que es despejar. ¿Cómo despejo? ¿A quién paso? El 2. Primero paso al 2. Y cuando tengo la palabrita seno, no tengo a nadie que está multiplicando ni está sumando, ahí uso la palabra mágica arcoseno de i sobre 2 igual a 3x. Y tengo que seguir despejando. ¿Qué hago ahora para eliminar este 3? Lo paso, por así decirlo. Divido por Lo 3 divido ambos ambos términos miembros. por ¿O 3. puedo ponerlo así? ¿Estamos de acuerdo? Dividir por 3 es lo mismo que multiplicar por 1/3. Sí. Una vez que tenemos esto, escribimos acá la inversa y como nos gustan los matemáticos que la variable independiente se llame x, bueno, ponemos 1/3 arco seno de x sobre 2. El otro día Jerónimo vi que les hizo un ejemplo con coseno, pero un poco no hizo hincapié en el dominio imagen, por eso quise retomar el concepto para que quede bien claro, que no es solo buscar una fórmula, por ahí lo dijo oralmente y no lo escribió, pero es todo, buscar dominio e imagen con esto, ¿sí? Si fuese coseno, acá tengo que poner 0 pi y despejar. Si en vez de seno acá tuviese coseno, tengo que poner cómo el mundo con qué pedacito el mundo se quedó para el argumento del coseno para ser inyectivo. Entonces pondría un 0 acá, pi, despejaría, tendría el dominio, el conjunto imagen sale si tengo la amplitud modificada, por eso es que tienen que saber las transformaciones de la función seno, y después de ahí razonar. Esto lo tienen que tener, pero recontra súper claro. ¿Qué implica eso? Practicar mucho. Para mi gusto, en la práctica hay muy pocos ejercicios. Por eso hago ejercicios que no están en la práctica para dejarles cosas que tengan en la práctica. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Necesitan que haga
A ver qué hora es. Son justo las 12. Bueno, y quiero decir lo último que digo. Este coso de las inversas, se lo pongo guardar porque agregué el coseno, que antes no estaba. Pero sí, guarda. Está guardado. ¿Ve que lo guardan en la nube, por eso tarda? Ahí está, ahí desapareció el cartel. Bueno, lo último que voy a decirles, a ver. Dejo de compartir. ¿No tengo abierto el PowerPoint de Cónica? Sí, lo tengo abierto. Bueno, yo les decía que para terminar hay que ver el tema de cónicas. No sé si ven este PowerPoint. Sí, ¿no? ¿Lo ven el PowerPoint de cónicas? Sí. Bueno. Sí, sí, se ve. Sí. Bueno, yo les armé este PowerPoint. Hay como mucha información, incluso les va a servir para álgebra si ustedes quieren este PowerPoint. Las cónicas son la circunferencia, la elipse y la hipérbola, ¿sí? Incluso todo esto, nosotros el foco, todo eso a mí no me importa para análisis. Sí me interesa que reconozcan las fórmulas y cómo graficar. Entonces, yo acá les puse el link a un video tutorial donde yo explico todas las cónicas. Lo puse acá. Hay un video tutorial que es muy cortito. Lo pongo en modo de presentación. Esperen si me deja esto. Ahí. Este videito, hacen clic ahí, lo miran. Yo solamente, me dura 9 minutos. Lo único que yo no hago es cambiar las letras B y A de los denominadores. No hago cambio de letras, ¿sí? Bueno, el PowerPoint lo tienen allí, el video lo tienen en el PowerPoint. Yo este PowerPoint se los voy a subir a los archivos de Teams. Yo lo único que no hago es cambiar estas letras. ¿Ven? Que acá dice, esperen que esto lo voy a cerrar para que no me siga molestando. ¿Ven que acá dice A, acá dice B y después lo cambian B y A? Yo no hago ese cambio de letras, pero es un detalle nomás. Lo importante es que lo que está debajo de la X es siempre lo horizontal. Y lo que está debajo de la I siempre es lo vertical. Llámese como se llame. ¿Está? Tanto en la hipérbola, lo mismo. Lo que está debajo de la X es lo horizontal y lo que está debajo de la I es lo vertical. No hago el cambio de letras como hacen en las cónicas en los libros, ¿sí? Porque ahí hablan de foco y como es lo que a mí no me importa en análisis, no hago ese cambio de letras. Entonces, con el videíto ustedes, a mí lo que me importa es que sepan reconocer las cónicas y que las sepan graficar. Es lo único que me importa, nada más. Les doy más material acá que les va a servir para álgebra y hay un par de ejercicios, el que quiere los hace, el que no, no. Son ejercicios de múltiple choice para practicar. Están buenos, los saqué de un campo de ingenieros, esto. Así que son muy fáciles estos ejercicios, practíquenlos. De cónicas y hay uno en la guía, abro la guía de ustedes. Que es reconocer las cónicas, acá está, ¿ven? Cónicas, empareje cada una de su gráfica con su función, una vez que miran el video lo van a poder hacer, es muy sencillo, representar estas cónicas, una vez que vean el video lo van a poder hacer,
Y el 1.21, si quieren lo hacen, si no, no hay que completar cuadrados. Por ahora, si no quieren hacer el 1.21, no lo hagan. Completar cuadrados lo voy a repasar más adelante para no darles tanta información ahora. ¿Sí? Este tema lo tienen que ver solitos. Es una de las tareas que van a tener que hacer en la semana. Mirar lo de cónicas y entender cómo se grafican para poder hacer ese ejercicio. Eso queda en la conciencia de ustedes. ¿Cuál va a ser lo obligatorio que van a tener que hacer? Esto. Yo tengo 5.000 cuentas de Gmail. Una de las que tengo es para ustedes, de UTN. Esto a mí son horas de laburo, chicos, por eso espero que sepan aprovechar. ¿Se acuerdan la actividad 1 que les di a ustedes? Sí, sí. El diagnóstico, que fue este formulario, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, ahora van a tener otro formulario. Yo lo tengo acá, está afuera, pero está dentro de la carpeta. Les voy a poner el link, se los voy a poner en el muro de Teams. Está medio lento esto. Ahí está. Es el trabajo práctico integrador de toda la unidad número 1 para ustedes, ¿sí? Y ahí ven que dice algo, completar una sola vez. Y les voy a pedir que adjunten el gráfico de la pregunta 3 en el chat privado de Teams. ¿Sí? Suben la fotito de la pregunta 3. Cuando la respondan, van a tener que hacer el gráfico de esta función y subirme el gráfico al chat privado de Teams, ¿sí? Y es un test de autoevaluación. Cuando lo terminen de hacer, les va a aparecer qué puntaje se sacaron y de acuerdo al puntaje yo pondré bien, mal, regular, como hice con la actividad 1. Esto forma parte de la evaluación continua. Es para que ustedes se autocorrijan. ¿Estamos? Ustedes lo van a ver. Todo esto lo hago yo, las nubes de palabras, qué sé yo, por ahí ustedes se imaginan el tiempo, yo tengo que armar la imagen, no se imaginan el tiempo que lleva a hacer todo esto. Porque esto son todas imágenes que tengo que armar previamente en Word, subirlas a imágenes. Acá hay uno con cónicas, así que la parte de cónicas la van a tener que ver para responderme a eso. Hay de todo un poquitito, composición de funciones, inversa. Hay de todo lo que yo considero más importante, ceros o raíces de la unidad número 1. Así que, consejo, tienen que ver lo de cónicas y hacer este formulario de autoevaluación. Es una tarea obligatoria porque entra dentro de las tareas de evaluación de aprendizaje. El que no lo hace le pondré un mal y seguirá acumulando mal incompleto a la hora de poner la nota. Ustedes recuerden que estas actividades, si no las tienen aprobadas, no pueden promocionar. Aparte son actividades que a ustedes les sirven para ver el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Dejo de compartir. Corto la grabación, siempre me paso un ratito de la hora.